Hagámoslas. Como prefiera, doctor, como prefiera. Si no hablamos, no nos ven, ¿ah? Así que quedamos ahí entre nosotros, sí. Entonces, inicio ahora.
Perfecto, doctor. Hemos dado unos minutos para que se conecten sus colegas y si le parece, iniciamos. Dale, dale, me das la orden y yo comparto. Ya, doctor, muchas gracias. Primero, para mí es un gusto dar la más cordial bienvenida a esta continuación de la temática relacionada a hipotiroidismo. Mi nombre es Gustavo González, soy supervisor nacional de droguería INTI y la línea Merck principalmente, y pues queremos dar la más cordial bienvenida a este seminario, cuyo título específicamente es hipotiroidismo, pero congénito. Para tal efecto, hemos invitado a un experto en el tema, el doctor Rengel, desde Cochabamba, pero con organización de Potosí, por lo cual invito a mi colega Álvaro González para presentarlo como corresponde al doctor Rengel. Álvaro, por favor. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a todos los participantes. Tengan ustedes buenas noches. Doctor Cristian, muchas gracias por aceptar la invitación y compartir sus conocimientos con todos nuestros participantes. Bueno, el doctor Cristian es egresado de la Universidad Nuestra Señora de la Paz. Actualmente trabaja en la Clínica Los Olivos. Es pediatra endocrinólogo infantil, especialista en crecimiento y desarrollo, pubertad precoz, pubertad retrasada, alteraciones tiroideas y por tiroidismo congénito. En la Universidad de Buenos Aires, Hospital Nacional Alejandro de Posadas. Tiene un posgrado en endocrinopatías del desarrollo en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires. Tiene también unos cursos en ginecología infanto-juvenil de la Universidad Nacional de La Plata de Buenos Aires. Nutrición infantil del Servicio de Nutrición del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y diabetes en la infancia también en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Nuevamente agradecido con usted, doctor Cristian, por compartir todo el conocimiento. Le voy a ceder el micrófono y la pantalla para que se pueda compartir con todos nuestros participantes. Muchas gracias. Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación a la organización en Potosí. Yo con gusto el poder tener esta charla con todos ustedes y poder ayudar un poquito y seguir en esta capacitación continua en esta oportunidad, lo que nos brinda Merck, la línea Merck y sobre todo Droguería INTI. Muchísimas gracias y bueno, ya para arrancar voy a compartir la pantalla para que podamos empezar a hablar sobre este tema, que para eso nos hemos juntado el día de hoy. Así que, a ver, Doctor, si me permite un minutito. Si los participantes tienen algunas preguntas, por favor, en el icono de preguntas y respuestas o de Q y A, o en el chat, que al final de la presentación van a ser respondidas esas preguntas. Muchas gracias. ok, ok. Bien, bueno, para comenzar obviamente con el tema del día de hoy, hablar un poquito del hipotiroidismo congénito. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Tenemos entendido que el término de hipotiroidismo congénito, esto ya fue introducido hace más de 72 años, donde describieron un niño con hipotiroidismo y retardo intelectual severo y de desarrollo. Es así que empiezan a desarrollarse esto ya en 1949 con algunos papers que indicaban los resultados en el tratamiento del hipotiroidismo congénito y un seguimiento, digamos, de lo que era la parte física, la parte mental y el comportamiento en el desarrollo, básicamente. Después, obviamente, se sigue hablando del tema. En 1979 ya hay un screening de este hipotiroidismo congénito, resultando, digamos, en un montón de chicos norteamericanos. Y a partir de los años 70 ya se publica esto, perdón por la imagen, pero no pude encontrar el paper así completo, pero este es uno de los primeros reportes desde 1970 en el cual ya indica la utilización del papel filtro como para con estas manchas de sangre, digamos, en estos espacios, para determinar la concentración de tiroxina en sangre que se midió en papel filtro. O sea, esto fue en el año 72.
Por lo tanto, el concepto de todo esto se fue cambiando y el diagnóstico de la enfermedad se realiza obviamente antes de la aparición de síntomas severos sobre la base de una determinación bioquímica de TSH y las hormonas tiroides. Entonces, por definición, acordamos que en el hipotiroidismo congénito es una patología que va a resultar del déficit de las hormonas tiroideas causado por alteraciones en el desarrollo mismo de la glándula. Podemos decir que es una causa más común de retraso mental prevenible, con una incidencia de 1 a 2.000, 1 a 4.000, según algunas poblaciones, y con mayor trascendencia en mujeres, 2 a 1 en relación a los varones. Y obviamente lo que radica la iniciativa del día de hoy es concientizar acerca de la detección precoz con la pesquisa neonatal. Es así que también en nuestro país hay algunas publicaciones ya publicadas en la revista de la Sociedad Boliviana de Pediatría, donde se hace algunos trabajos en base a estos hallazgos del hipotiroidismo congénito. En esta ocasión se hace en la Caja Nacional de Salud, donde verifican a 8.957 recién nacidos por este método de inmunofluorescencia por Delfia. Lo hacen entre junio del 2021 a diciembre del 2013, donde tomaban en cuenta esta TSH mayor a 10 como sospechosos de hipotiroidismo congénito, y a su vez se realizó un centellograma tiroideo sin retrasar el tratamiento. Lo cual la conclusión que llegaron, tuvieron una cobertura eficaz del tamiz neonatal que fue del 80.3%, se confirmó en 3 niños con hipotiroidismo congénito primario, y el centellograma como parte de los estudios, como decía, no retrasaron el tratamiento como tal, y el centellograma detectó 2 niños con tiroides sublingual. Y la conclusión es que vieron que la incidencia mostró más o menos 1 en 2.985, similar a lo descrito en la bibliografía. Por otro lado, también hay otro estudio que se publicó y en una revista nacional también, y con implicancias internacionales. Esto se hizo en Tarija también. Es algunos trabajos que pude recabar de algunos colegas que se interiorizaron o quisieron poner relevancia en el tamiz neonatal y por ende en el hipotiroidismo congénito. Entonces ven que han hecho la diferenciación de 2 hospitales, más o menos el Hospital San Juan de Dios y el Hospital Obrero número 7 en Tarija, donde la totalidad de pacientes, digamos, de recién nacidos, pero que tenían consentimiento informado y muestras de tamizaje, fueron en realidad un total casi de 2.986 personas que se tamizaron. De estos total, como en el gráfico número 2, de estos total de recién nacidos tamizados, se vieron algunos negativos y positivos. En el San Juan de Dios vieron 2.297, por encima del Hospital Obrero, que fueron 689, con un total de 2.986 de estos pacientes, ¿no? Y los tamizados como tal positivos en la primera etapa del Hospital San Juan de Dios dieron 43, a nivel del Hospital Obrero 6, y en total de todos los tamizados positivos les dio un número de pacientes de 49. Por otro lado, el total de recién nacidos, como habíamos mencionado hace rato, de 43, o sea, en 49 en total dieron un 5 pacientes fueron confirmados de hipotiroidismo congénito, lo cual les dio también una incidencia de 1 por 7 por 1.000 recién nacidos vivos. O sea, en realidad un poco más alto, pero digamos, en el estudio se puede ver que se preocuparon por delimitar la posibilidad de hipotiroidismo congénito que tenían la población allá en Tarija. Esos son trabajos muy importantes. Hay un par más que no les quise, por supuesto, poner todos los trabajos nacionales, pero para que vean la implicancia que tenían o hasta la actualidad tiene el tema del hipotiroidismo congénito. Entonces es bien sabido que, digamos, en la embriología como tal, la tiroides es el primer órgano que se forma en el embrión humano y empieza con distintos cambios, y a partir de la síntesis directamente de TSH y de todos estos ya empiezan a funcionar a partir ya de casi los 20 días de la concepción. Es así que entre días y días, el 16 y 17 hay un engrosamiento endodérmico, el día 24 hay una migración de este lado para llegar por el conducto tirogloso, y el día 40 o 50 hay proliferación celular y la formación del folículo. En realidad es la unidad funcional
de lo que tenemos la tiroides, y a las 10 a 12 semanas ya se puede hablar de una síntesis de hormonas tiroides. Dentro de la fisiología tiroidea, algo rápido, leve, es hablar del hipotálamo, que tiene implicancia con lo que es la TRH, que a su vez va a la hipófisis anterior para la secreción de TSH, y esta a su vez actúa sobre la glándula tiroides, activándola, y de esa manera llevar al torrente sanguíneo la formación de T4 y T3 respectivamente, y por un mecanismo de retroalimentación, obviamente vamos a tener las variabilidades en las diferentes concentraciones de TSH y las hormonas periféricas en el caso de T3 y T4. Entonces, hablamos de que hay 4 pasos básicos para la síntesis de hormona tiroidea, ya sea el atrapamiento de yodo, la organificación, el acoplamiento y la liberación. Entonces, es así que el yodo es activamente, digamos, transportado al interior de la glándula tiroides, donde va a existir, digamos, en esta forma de que se forme el coloide, va a haber una organificación por parte de la enzima tiroideo peroxidasa, que va a utilizar la tirosina y el yodo como sustrato para formar estas moléculas, lo que es el monoyodotirosinasa, la diyodotirosinasa, que son incorporados dentro de esta proteína llamado tiroglobulina, y de ahí va a pasar a formarse el acoplamiento. Esta tiroperoxidasa va a catalizar el acoplamiento de esta monoyodotirosinasa y la diyodotirosinasa para formar, obviamente, una molécula, puede ser de monoyodotirosinasa más una de diyodotirosinasa, para formar T3, y dos diyodotirosinasas para formar T4. Y a nivel de la liberación, como otro paso importante, vamos a tener la proteólisis de esta tiroglobulina, que va a producir de alguna manera, aquí en este nivel, va a producir de alguna manera, obviamente, las formas activas tanto de T3 y T4, o sea, la conversión de T4 y T3. En la fisiología tiroide es importante ver la maduración como un control del sistema tiroideo en el feto y el neonato, como un hecho de maduración. Hay momentos de aparición del mismo desarrollo fetal que hace que nosotros interpretemos mejor el momento de la extracción o la valoración del paciente, en este caso neonato, que lo tenemos que ver para discriminar, digamos, en la pesquisa de un hipotiroidismo congénito. Como les iba mencionando, en la época embrionaria, ya tenemos menor a las 12 semanas una síntesis de por sí de TRH. Después comienza la síntesis de TSH, que también menor a las 12 semanas de gestación puede aparecer, y obviamente ya tenemos una respuesta de TSH a TRH, que es la hormona liberadora de tirotrofina, a las 20 a las 24 semanas. Hay toda esta inhibición de T3 de síntesis y liberación de TSH menor a las 26 semanas, pero en la glándula tiroides lo que realmente nos interesa es cuando nosotros tenemos una autorregulación tiroidea como tal. O sea, cuando, si bien empiezan a funcionar estas hormonas tiroideas, pero cuando realmente se autorregula propiamente la tiroides. Y hablamos que en la síntesis de tiroglobulina tenemos a las 6 a 8 semanas de gestación, el atrapamiento del yodo, que ya habíamos explicado, entre las 7 a 10 semanas, y la síntesis de T4 también las 7 a 10 semanas, y la autorregulación tiroides, un dato por demás no menor, obviamente indica que a partir de las 40 semanas de edad gestacional tenemos una glándula tiroides capaz de formar y de manejar su propia secreción de hormonas tiroides. En este gráfico, obviamente, lo que les iba mencionando, obviamente, son los picos de secreción de acuerdo a las semanas post nacimiento que va a tener el bebé, o en realidad en la edad gestacional de semanas. Ustedes pueden fijarse que durante todo el tiempo la TSH mantiene un valor como estable, y obviamente cuando llega la semana, que es 38, 39 semanas, obviamente tiene un pico muy, muy alto, muy picudo. Obviamente que eso va a determinar el momento que yo puedo determinar la extracción de sangre para una correcta valoración del perfil tiroideo, y en este caso en la pesquisa neonatal, cuando se valora solamente en su momento TSH. No así las hormonas periféricas, que sí tienen una secreción un poco más estable durante todas las semanas de gestación, con un poco leve avance, hasta que usted ven que
el pico de secreción tanto de T3 es un poco más que de T4, por lo tanto, y eso se nos da en las 39 semanas. Como les decía, es un hecho decir que a las 40 semanas de gestación es importante tomar en cuenta eso, que hay una autorregulación de la función tiroidea en el neonato. Entonces, dentro de la etiología del hipotiroidismo congénito, vamos a tener 3 grandes o 4 grandes grupos, ¿no? Uno, lo que va a ser una disgenesia tiroidea, donde van a alterar, donde van a estar de manifiesto algunos genes que van a hacer su expresión a nivel de la tiroides, donde podemos tener 2 variedades. Una que sea con aplasia y otra que tenga una hipoplasia, que a su vez puede ser con o sin ectopía. Una segunda categoría donde tenemos este bocio disormogenético, donde van a quedar alteraciones tanto en la tiroglobulina como en la tiroperoxidasa y como en las de iodinasas que hablamos en el momento de la síntesis de las hormonas tiroides. Y algunas pocas comunes como son la resistencia periféricas a la hormona tiroidea y por algún tratamiento con yodo 131. Y por otro lado vamos a tener estos hipotiroidismos transitorios, de alguna manera si ha habido una ingesta materna de anticuerpos antitiroideos, bociógenos o sustancias con yodo y algún pasaje de anticuerpos antirreceptor de TSH maternos, además de algunas infecciones como la toxoplasmosis y la rubiola. Es así que en la clínica, por eso determinamos más adelante, vamos a hablar un poco de lo que es la pesquisa, pero dentro de la clínica podemos indicar que el 5% de los pacientes presentan signos sintomatología sugerente. Si bien hay un peso y una talla normal, podemos encontrar una macrocefalia relativa. En la primera semana podemos tener una ictericia prolongada, la constipación, una hernia umbilical, la macroglosia blanda, una dificultad para la alimentación, hipersomnia, un llanto ronco y palidez. Y un dato no menor es evidentemente la caída del cordón umbilical en el caso de los bebés. De cierta manera, cuando estábamos lejos de la pesquisa neonatal, teníamos este índice de Letard que en realidad valoraba cierta cantidad de característicos, signos, sintomatología para poder darle una sospecha diagnóstica y llevar en realidad algunos estudios que nos informaban. Pero en realidad, a partir de ahora donde todos ya estamos más alertas sobre la enfermedad y tenemos en algunas regiones del país, tenemos algún programa de pesquisa neonatal, por lo menos con el hipotiroidismo congénito y alguna otra más que se puede pesquisar. Entonces, obviamente, no será que hemos obviado, pero evidentemente ya hacemos la pesquisa con mayor énfasis en esa determinación. Entonces, como vamos hablando de la pesquisa, tenemos la pesquisa neonatal, entonces vamos a poner de manifiesto qué es pesquisar. O sea, pesquisa vamos a verlo con una forma de rastreo, de triaje, perdón, o de screening. Entonces, ¿de qué consiste esto? Esto consiste en identificar y tratar las condiciones de enfermedad con el fin de eliminar o reducir la mortalidad, o ya sea morbilidad y o discapacidad asociados con alguna enfermedad de base. En el año 2015 sale esta revista epidemiológica por el Ministerio de Salud del país, donde habla en una acápite del Programa Nacional de Enfermedades No Transmisibles, en el cual hay una parte que me llamó la atención que dice implementación del programa de hipotiroidismo congénito. Entonces, como ley, como una posibilidad no se ha dado en el país, simplemente algunas regiones, ya sea La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, tienen sus propios programas de hipotiroidismo congénito y obviamente tenemos esta casuística, digamos, de pacientes que recibimos a diario. Por lo tanto, un gran desafío para todos, digamos, en este caso, es llevar esto a que se transforme en una ley y que realmente tengamos la obligatoriedad de pesquisar a nuestros niños y evitarles el retraso mental, que es obviamente prevenible si uno lo pesquisa desde el momento. Y no pude traer algunas fotos de algunos pacientes que los hemos visto de 8 o 10 años, y la verdad que es una tristeza y una tragedia no haber podido pesquisar a estos chicos antes. Para eso, el programa de pesquisa neonatal que tuvo que ver con la Academia Americana de Pediatría en 1992
surgió como idea que todos los programas tendrían que tener por lo menos entre 6 a 8 características que podría ser para pesquisar. O sea, el programa de pesquisa neonatal tenía que tener estas 8 características en las cuales tenía que haber obviamente una educación de los padres y del equipo de salud sobre la pesquisa. Había que tener en cuenta la recolección y transporte confiables de las muestras, una realización rápida y confiable del test de pesquisa, una pronta ubicación del individuo con test anormal. O sea, tenemos que tener eso previo al hacer todo esto, lo del programa, el diagnóstico de certeza con test confirmatorios y la educación, un consejo genético y apoyo psicológico de las familias con niños afectados, porque no es que ellos recibieron un bebé aparentemente sano, se le hace una prueba y le dice, mire señora, a partir de ahora su hijo es hipotiroideo congénito, o sea, capaz no tiene ni la más remota idea de lo que le está pasando, pero nosotros lo detectamos y de hecho le va a servir para toda la vida, pero esto hay que manejarlo también con gente especializada. Por lo tanto, la educación y el consejo genético y este apoyo psicológico va a ser fundamental, y evidentemente el manejo y el tratamiento adecuado de los pacientes con una evaluación sistemática de la evolución del paciente. Entonces, ¿a qué se llamaba? ¿Cuáles eran las posibilidades? ¿Qué era lo pesquisable? ¿Qué tenía que pasar para que las enfermedades sean pesquisables? Primero, que sea frecuente. Segundo, que tenga una inaparente al nacer, o sea, que no dé ninguna otra posibilidad. Que sin diagnóstico cause mortalidad, morbilidad física o mental. Que evidentemente el tratamiento sea efectivo y disponible. Que exista una prueba rápida y costo efectiva, que el sistema le permite el diagnóstico, tratamiento y seguimiento, y que obviamente lo más importante es que el beneficio sea incuestionable. Y creo que en esa lógica tenemos que estar todos, que el beneficio es incuestionable. Evidentemente, tratar a estos niños desde un principio hace que nosotros tengamos una realidad de nuestros niños y el cuidado como debemos hacer en pediatría y más aún los endocrinólogos infantiles. Como les decía, esto provoca retraso mental, la incidencia es 1 en 2000 a 1 en 4000 y prevenible con el diagnóstico y tratamiento precoz. Entonces, como les digo, en algún momento hay que pretender tener una ley. Esta yo la tengo de la Argentina, que tiene una ley para distintas enfermedades, o sea, por eso ahora van a ver en la tarjeta que si bien hay ley para fenilcetonuria, hipotiroidismo congénito, hay fibrosis quística, galactosemia, hiperplasia suprarrenal. Entonces, todas estas cosas nosotros también tenemos que llamar la atención y poner de manifiesto que nosotros también necesitamos este tipo de pesquisa y poder tratar a estos niños. Entonces, ¿qué tipo de pesquisa tenemos? Tenemos la pesquisa tanto sea por TSH, por T4 o ambas, TSH y T4. Pero ¿qué tenemos de contrario cuando se mide solamente TSH en pesquisa? Obviamente no detecta el déficit de la globulina fijadora de la tirosina, no detecta lo que es un hipotiroidismo central, no detecta una hipotirotoxinemia con retraso, con alguna alteración en la TSH, y la T4 sola, por su parte, no detecta un retraso por un lado en la elevación de TSH con T4 inicial normal, y lo ideal es obviamente con TSH y T4. Entonces, vamos a las enfermedades que se pueden pesquisar, como les dije, el hipotiroidismo congénito, la fenilcetonuria, la galactosemia, déficit biotinidasa y la hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces, este es un paciente con 3 años sin diagnóstico y es una nena con pesquisa neonatal tratada a los 5 días. Entonces, ustedes pueden ver la diferencia de lo que realmente sucede, y hubiera querido poner un poco más de diapositivas para que nos demos en cuenta realmente qué es lo que pasa, y todavía desafortunadamente seguimos teniendo pacientes que llegan con diagnóstico tardío. Entonces, pasamos a la prueba en la pesquisa. ¿Cuándo se toma la muestra? Tenemos en recién nacidos a término a los 12 o a 4 días de recién nacido. Esto porque les había comentado cuando vimos las curvas de la secreción de TSH, hablamos que durante los primeros días, inclusive las primeras 24 a 48 horas, la secreción es como que hace un despertar el neonato con la elevación de TSH. Por lo tanto, ahí podríamos tener algo, digamos, a esa altura del partido, pero se pesquisa igual para confirmarlo.
pero evidentemente a los 2 o 4 días de nacido se toma en estos pacientes. Y en los pretérminos, en los recién nacidos pretérminos o a los cuellos que han estado en cuidados intensivos, a los 7 días de recién nacido. Perdón. Y esto está publicado en el Pediatrics. La toma de muestra, esta toma de muestra se hace obviamente del talón y se deposita gotitas de sangre de acuerdo a la cantidad de redonditos que ahora vamos a ver en la tarjeta que tenemos nosotros para poder pesquisar. Si bien es una tarjeta que se hace en la Argentina, pero tenemos nosotros en cada servicio, bueno, por lo menos en el programa hipotiroidismo congénito aquí en Cochabamba y en Santa Cruz y La Paz, bueno, tienen sus propias tarjetas y esta es la tarjeta que deberíamos también nosotros implementar, si bien hay una tarjeta un poco más reducida, pero aquí tiene todo lo que la información que tenemos que tener con respecto al recién nacido, el apellido y todas las cosas, y aquí están los círculos como para poder depositar de una manera prolija, digamos que quede toda la gota de sangre en un manchón de este redondito para que se pueda pesquisar en ese momento y como les había mencionado, tener en cuenta estos detalles. ¿Cuál vienen a ser las recomendaciones? Hay que tomar la muestra lo mejor, porque muchas veces en las maternidades les dan alta muy rápido a los pacientes, entonces a veces perdemos la oportunidad de tomar la muestra del talón a nuestros bebés. Por lo tanto, es importante tomar en la muestra antes del alta, previo a transfundir o antes de trasladar a un niño. Si es en pretérmino, les dije que era repetir la muestra a los 15 días, y en gemelos monocigotos repetir la muestra a los 15 días y mellizos de igual sexo, ¿no? En ese lado hay que repetir a los 15 días de recién nacido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos la primera muestra de pesquisa con una TSH elevada, hay que repetir la muestra y si el valor está cercano al valor de corte y si fue tomada en menos de 36 horas de vida, hay que ver qué es lo que se va a hacer en ese momento. Hay que llegar a la confirmación diagnóstica. ¿Qué viene a ser la confirmación diagnóstica? Obviamente determinar la TSH, que ya la determinamos que aparentemente está alta, pero en suero sí es por pesquisa con la sangre del talón, que mide solamente TSH. Vemos con una muestra sanguínea, con un dosaje de TSH, T4 libre y T3 en suero. Es también importante tomar anticuerpos antitiroideos como la antitiroperoxidasa y el transportador del receptor de TRAB y la tiroglobulina también, como habíamos indicado, para poder clasificar en el tipo de hipotiroidismo, clasificar la etiología del problema. Entonces, como les decía, frente a una TSH elevada y una T4 baja, obviamente vamos a tener confirmar el diagnóstico de un hipotiroidismo primario y vamos a iniciar el tratamiento. En realidad, en pediatría, el tratamiento con levotiroxina es importante arrancar antes de las 2 semanas, obviamente, para que tengamos mejor éxito terapéutico. Si bien hay una posibilidad de que a medida que vaya pasando el tiempo, hay algún artículo que indica que el CI o el coeficiente intelectual de la persona baja un poco de acuerdo a la etapa de qué momento se inició el tratamiento. Por eso es importante, independientemente de los estudios complementarios que se tienen que hacer para completar la etiología, evidentemente el hecho de iniciar el tratamiento de manera oportuna es fundamental. Cuando tenemos una TSH elevada, por ejemplo una T4 normal, hablamos de una hipertirotrofinemia, que puede ser transitoria, sí, por alguna inmadurez del eje hipotálamo hipoficiario, o puede ser de alguna manera permanente por una mutación del receptor de TSH, o lo que se llama el hipotiroidismo compensado o subclínico. Pero en realidad en pediatría nosotros tomamos un poco con pinza el término subclínico, porque ustedes están determinando que las hormonas tiroideas tiene mucha relación con el desarrollo cognitivo y con el crecimiento longitudinal del niño. Por lo tanto, para nosotros es fundamental el desarrollo, cómo viene el desarrollo. Entonces, decir subclínico es como que no tiene absolutamente nada de inmadurez, de tema de crecimiento, nada. Y nosotros como pediatras lo primero que vemos
es el desarrollo psicomotor y el desarrollo como tal en el crecimiento, ¿no? El crecimiento. Esta forma de presentación de hipertirotrofinemias en realidad es más frecuente en niños con síndrome de Down, pero igual se puede encontrar. Bueno, ¿qué pasa si realmente hay alguna alteración? Si se trata o es controvertido, si hay alguna posibilidad, alguna cosa. Si esta TSH tenemos mayor a 10 a los 15 días de vida. Es como que tomamos una pausa y decimos, bueno, ahora sí tiene, porque el valor de corte depende de muchas unidades. Muchas veces en el hospital pues, nosotros tenemos un valor de corte entre 10 y 12, más o menos. Hay algunos hospitales que tienen 10, pero la gran mayoría maneja creo que 10.000 unidades, mililitros, más o menos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vemos que vamos a tener dos opciones. Vamos a tratar de tratar, si uno dice, bueno, está alta, bien no tenemos una T4 alterada, una T4 baja, vamos a tratar o vamos a repetir dosaje las 2 y 4 semanas para evaluar. Pero, ¿cuál es la alternativa? Tendremos que hacer un seguimiento clínico importante en el paciente y no demorar, porque en realidad si uno trata, o sea, si uno decide tratar, uno trata hasta los 3 años, donde obviamente la plasticidad del cerebro y el desarrollo han alcanzado valores óptimos de desarrollo en el cual yo puedo tomar la decisión y decir, lo voy a revalorar a los 3 años y determinar si realmente necesita o no, con algunos estudios de imágenes o con la misma función tiroidea, o suspender un tiempo las hormonas tiroideas que le damos, en este caso la levotiroxina o el Eutirox, y de ahí tomar en cuenta y revalorar a los 3 años. Entonces, para finalizar, hay que recordar que la pesquisa debe ser hecha a todo recién nacido antes del alta. Esto de hay una ley que lo exige, pónganlo así, como que realmente uno tuviera la ley en la espalda, ¿no? Que le obligue realmente a tomar, porque de esta manera es la única manera que vamos a poder captar a estos niños. Evidentemente, como ley así, escrita en puño y letra, nos encantaría. Pero la gente que se encarga de cuidar a los niños, que somos pediatras o los neonatólogos, que están al pendiente de esto, tienen que tomarse en cuenta como si fuera una ley, que si yo no le tomo estoy incumpliendo la ley, que por hecho estoy perdiendo posiblemente el diagnóstico. El detectar enfermedades precozmente evita un daño irreversible. Eso también pónganlo como esta ley que les dice. Si yo le arruiné, no diagnostiqué, no le pedí, no le hice, es posiblemente que le haya causado un daño irreversible a ese chico porque no sabemos qué va a pasar. Entonces, vuelvo a repetir un poco un algoritmo para finalizar con TSH elevada. Hay que pedir todos estos valores de TSH, T4, T3, T4 libre, anticuerpos, antitiroglobulina y antitiroperoxidasa y tiroglobulina y determinar, mediante un centellograma tiroideo, una ecografía tiroidea y una edad ósea para determinar el grado de maduración. El centellograma, por supuesto, es para ver la topografía y ver evidentemente dónde se encuentra, y la ecografía lo propio, y para detectar el centellograma por ahí otras formas de ectopía o no, y la edad ósea para determinar cuántos retrasos no tenemos al inicio del tratamiento, y uno que confirma el diagnóstico, inicia el tratamiento inmediatamente. Y hay un dato por demás importante, que se debe conectar con algún servicio de estimulación y servicio social. Servicio social para que mantenga el seguimiento y que mantengamos ese apego al tratamiento. Hay pacientes que tenemos de lugares muy alejados que evidentemente se les dio, se hizo el diagnóstico, se fueron al campo, tomaron un mes y después no tomaron más, y después vienen cuando tienen 4 o 6 años y el paciente realmente a uno le da mucha rabia realmente no haber podido llegar a esa paciente como hubiéramos querido, porque hemos perdido mucho tiempo irreversible, como les iba indicando. Por lo tanto, el hecho de conectar un servicio de estimulación temprana para que se siga estimulando todo, y determinar el servicio social para que se encargue de esto, de ver dónde viven, cómo hacen, forzarles a los controles y que vengan para estar todos contentos, evidentemente va a ser fundamental que tengamos esto puesto en la cabeza. Bueno, eso es todo. Cualquier pregunta me pueden hacer al chat si quieren.
para alguna atención. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado y estoy para servir cualquier otro momento. Micho, muchas gracias. A usted, doctor, muchas gracias. Muy completo, muy claro el tema y la importancia que tiene la detección temprana y el cuidado de los pacientes con hipotiroidismo congénito. Por lo que, como ya lo dijo previamente Álvaro, invitamos a los asistentes a enviar sus preguntas, por favor. Creo que ya tenemos algunas. Si nos ayudas, Álvaro. Gustavo, sí, enseguida. Sí. Antes de Sí. pasar con las preguntas, también a toda la audiencia, ¿no? El presentar a la doctora Olga Vidal, que gracias a ella también se llevó este webinar, nos ha apoyado también en la organización y seguramente también nos puede apoyar un momento en responder algunas preguntas. Y quizás antes de pasar a las preguntas, a la intervención de la doctora Olga. Muchas gracias, estimada doctora. Le cedo el micrófono. Bueno, buenas noches a todos. Primeramente agradecer a Droguería Inti y su línea Merck por el apoyo, la colaboración y la predisposición que tienen, ¿no?, en el desarrollo de estas y muchas otras charlas a través de su plataforma. Agradecer también al doctor Cristian Rengel por aceptarnos esta invitación. La verdad, muchas gracias, doctor, por su excelente presentación, además que es un gran amigo mío. Y como él dijo, la motivación en realidad de esta presentación fue para hacerles, bueno, no conocer, ¿no?, pero para, digamos, profundizar un poco esta patología y en realidad la importancia de que esta patología es una causa prevenible, ¿no?, de retraso mental, por lo que es muy importante la implementación de la pesquisa neonatal en todos los centros hospitalarios. Lamentablemente acá en Potosí muchos centros no lo realizamos. Recién bueno, en el hospital que trabajo, en la Caja Nacional de Salud, con el equipo de neonatología, laboratorio, la parte hormonal, estamos, digamos, iniciando la implementación de la pesquisa neonatal que como lo mencionó el doctor Rengel, nos falta mucho, ¿no? Hay que hacer muchas cosas, implementar la ley, no sé, hay tantas cosas por hacer que la verdad que como indica él, es una enfermedad prevenible, entonces tenemos que hacer mucho por nuestros pacientes y yo creo que vamos a tratar de armar algo como para que, y como sociedades también, ¿no?, tratar de llegar hasta el ministerio y la verdad que se promulgue esta ley. Yo creo que nos falta algunas cosas por hacer, que lo vamos a hacer, ¿no? Bueno, y muchas gracias a todos los participantes y realicen sus preguntas, ¿no?, que estuvo muy interesante la charla. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, doctor, vamos a pasar con las preguntas. El doctor Edson López empezó con la siguiente pregunta. Bueno, primero, buenas noches y felicitarlo. Pregunta si sería bueno tomar una pesquisa de hormonas tiroideas a las madres en estado de gestación antes de las 20 semanas. ¿Y qué valores se tomaría de TSH y T4 en la madre? A ver, creo que más va para Para mí, Olga esa pregunta, porque en realidad es la parte de adultos que ven, si bien considero yo que sí a todas las embarazadas se les toma un perfil tiroideo en algún momento. Después, a ver, Olga, si puedes despejar esta duda. claro, en realidad la pesquisa, o sea, el screening del perfil tiroideo en la mujer embarazada es esencial, ¿no? Desde, incluso antes que la mujer se embarace, ya nos viene al consultorio con el deseo de embarazo, ya hay que solicitarle un perfil tiroideo. Entonces ya prepararla, ¿no? Y si, como dicen en pediatría, no existe el hipotiroidismo subclínico, en los adultos sí, el hipotiroidismo subclínico es muy importante y más aún en las embarazadas. Si una paciente tiene una TSH dentro del rango normal, pero por ejemplo está con deseo de embarazo o está en el primer trimestre, ya con una TSH mayor de 2,5 ya se inicia tratamiento. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta de la doctora Noemí Chucusea. Buenas noches, muchas gracias por la excelente plática. Y bueno, la pregunta es, ¿la prueba de talón hasta qué edad se puede realizar? Según algunos laboratorios indican
hasta el 7º día y otros hasta el mes. Sí, en realidad es lo que tomamos, sí, hasta los 7 días, pero vuelvo a repetir y recalcar en la parte de decir, el paciente tiene que irse del alta con una pesquisa neonatal hecha. Eso es lo fundamental. Y cuando tenemos, si bien tenemos entre las 48 y 72 horas, es que deberíamos tener. Ahora, no sé cuál sería el motivo por qué se demora durante una semana entera o un mes tomarle una pesquisa, ¿no? Porque evidentemente, como han escuchado en la charla, lo fundamental es empezar a tratar antes de los 15 días. Por lo tanto, lo preferible y es como que debemos estar orientados a hacer la pesquisa durante las 2 primeras semanas, como mucho. Entonces, no es una cuestión, dice, bueno, lo dejo ahora y cumpliendo casi un mes le tomo. O sea, esa no es la política. La política es, nace y a las 48, 72 horas tengo que tener mi muestra. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de un participante que no está, no podemos saber el nombre, pero hacemos la pregunta un segundito, por favor. Bueno, primero lo felicitan por su excelente plática y la pregunta es, ¿el valor de corte de TSH, sea sérico o de talón, es el mismo? ¿Y con qué valor se debe iniciar tratamiento? A ver, digamos, lo que pesquisa la mancha en el tema de del papel filtro es valores por encima de 10, como les digo. Hay muchos que utilizan valores de corte hasta 12. Entonces, inmediatamente mayor a 12, igual va a salir la TSH. En ese momento va a tener una TSH alta. Lo que yo tengo que hacer es confirmar ese hallazgo de TSH con un valor en suero. Y evidentemente, independientemente que hay valores que uno orienta a cierto tipo de patología, o sea, cierto tipo de etiología o de origen, tendré, por ejemplo, una TSH que es mayor a 100, de última, un valor, una TSH de 20, de 30 o de 40, y ahí independientemente yo asignaré si se trata de una tireosis, o sea, que tiene ausencia de glándula, o si es una hipoplasia, o si es una ictopía, o alguna de estas cosas, pero no es que es el mismo valor de corte. El valor de TSH en el papel filtro es como que salta, es la pesquisa que te da que hay un valor elevado y directamente te saca TSH elevada. Y vos como médico la tienes que reconfirmar con el valor del suero, que puede darte evidentemente mayor, o si es en el caso hipotiroideo congénito, va a ser mucho más valores de 15, de 20, de 30, de 40, hasta 100. Perfecto, doctor, muchas gracias. Tenemos algunas consultas también que han escrito en el chat y la primera dice, buenas tardes, una pregunta. En la exposición dijo que si son gemelos hay que repetir la prueba del talón en 15 días. ¿Por qué, doctor? Perdón. Que en realidad, digamos, son normas ya estipuladas por el sentido de que algunos, si son monocigotos o bicigotos, tienen o comparten la misma bolsa o están en el mismo lugar. Por lo tanto, se debía en un momento tener, si son prematuros o no, tener una muestra, ni bien nace el bebé, pero si son estos gemelos monocigotos, en este caso se debería repetir a los 15 días. Es como una norma que ya está establecida, digamos, que hay que repetir para no confundir. Generalmente los gemelares muchas veces se adelantan un poco en el tiempo también, por el hecho de la cesárea y demás cosas, ¿no? Entonces, es como tiene un poco de precaución en este caso. Gracias, doctor. Otra consulta nos dice, en nacidos prematuros, ¿la toma de prueba del talón es en el mismo tiempo que a término o varía? No, en realidad lo que uno hace como primera opción es tener en cuenta la edad gestacional, como les dije, ¿no? Que evidentemente por la misma autorregulación tiroidea que tiene el paciente, pero en este caso, si un prematuro de 34 semanas, es probable que yo le tome a las 48, 72 horas, independiente. Si yo tengo un valor alto, pero sé que gestacionalmente esa tiroides no se autorregula, lo que tendré que hacer es repetirle por ahí en 15 días otro y esa es la manera de justamente pesquisar. De eso se trata, buscar, rastrear el hecho de que pueda tener alguna alteración, no pasar de hecho de si es prematuro, le tomé una vez, me dio normal y no pasa nada. Tengo que ver a la siguiente, a los 15 días, para ver si realmente tiene alguna alteración.
Por lo tanto, el hecho de pesquisa es justamente ese, seguir buscando, rastrearlo hasta encontrarlo. Perfecto, doctor, muy claro. Hay una consulta un poco relacionada que dice, madre con hipotiroidismo con recién nacido negativo a las 48 horas, ¿se debe realizar otra prueba de control en el transcurso de su niñez o ya no debería realizarse? ¿Perdón? No entiendo. Sale negativo a las 48 horas, dice el bebé recién nacido, Sí, pero la pesquisa. mamá tiene hipotiroidismo. ¿Se debe hacer otra prueba durante la niñez? ¿Ese Lo que niño? pasa es que lo que pasa es lo siguiente, o sea, nosotros tenemos una pesquisa neonatal que es negativa, de una madre hipotiroidea, eso es lo que Ujú. interpreto. En Exacto. realidad, el paciente sí puede tener chances de hacer hipotiroidismo primario en algún momento de su vida, pero no así congénito, porque no se olviden que el congénito, el paciente nace con ese problema. No es que después del congénito se vuelve congénito más tarde, sino que por el antecedente la madre puede también heredar, porque por ahí la madre tiene una tiroiditis, algún tema de anticuerpos y demás cosas, que evidentemente habrá que buscarlo durante la infancia también, pero como congénito, si tiene TSH normal, o sea, la pesquisa tiene una TSH normal, también hay que ver un parte de la clínica, porque la clínica para nosotros es mandatoria, evidentemente podremos relacionarnos eso, pero no es que es una regla que nunca lo puede hacer, o sea, el congénito estoy hablando. Congénito, el que nace con el problema. Ahora, el primario más adelante y lo puede hacer como cualquier otra persona. Y más aún si tiene antecedente madre con hipotiroide. Perfecto. Muy claro. Otra consulta que nos hacen es, ¿cuándo hablamos de hipotiroidismo central? Bien, el hipotiroidismo central básicamente se basa en que hay una alteración en algunas hormonas que van diseñadas. O sea, es como que la señal de esta retroalimentación no llega hacia la hipófisis. Entonces es un hipotiroidismo hipotalámico más que otra cosa. Entonces a eso nosotros le llamamos hipotiroidismo central, no un hipotiroidismo primario que viene directamente del problema de la tiroides per se. Este hipotiroidismo central va más arriba, a lugares más arriba, que evidentemente tendrá alguna etiología, el hecho de que sean prematuros, que tengan hemorragias cerebrales, que tengan ausencia de cuerpo calloso, que tengan alteración estructural a nivel del cerebro. Obviamente, y tengo valores con TSH normales o normal baja, pero con T4 libres o T4 bajas, uno puede inferir un hipotiroidismo central, sí, pero eso no, o sea, no mide, vuelvo a repetir, como estamos hablando de pesquisa, la TSH no mide hipotiroidismo central, no puede mirar hipotiroidismo central. La TSH te va a dar si es un hipotiroidismo congénito, o sea, si tiene alteración en la formación de la glándula. Gracias, doctor. Y para terminar por este lado, hay una consulta que nos dice, doctor, ¿algún algoritmo de seguimiento con TSH alterado en recién nacido? Netamente el confirmatorio, o sea, decir, TSH tengo, dependiendo a qué edad gestacional, vuelvo a repetir, que le hemos sacado, pónganle en las 38 semanas, tengo una TSH que está ligeramente elevada. Obviamente, si tengo una TSH muy elevada, es categórico el tema de que algo tiene que estar pasando. Entonces lo tendré que confirmar mediante todas las hormonas periféricas y aparte contar con estudios complementarios como la ecografía o un centellograma tiroideo para determinar la posible causa etiológica. Entonces, TSH per se elevada, puede hablar de una resistencia a hormonas tiroideas, o sea, un montón de cosas también que se pueden tomar en cuenta. Pero lo que yo quiero hacer hincapié en esta charla es el hecho de pesquisar a aquellos pacientes y que no pierdan la oportunidad por no acudir al médico, de no saber qué se hace con esa TSH o no. O sea, TSH elevada hay que descartar que no sea un hipotiroidismo, punto. Con todas las cosas. Hay que pedirle hormonas periféricas, hay que pedirle ecografía, hay que pedirle centellograma, congénitos, estamos hablando recién nacidos. Después, obviamente, el hipotiroidismo adquirido, eso es otra cosa. Gracias, doctor. Muchas gracias. Por este lado ya no tenemos preguntas en el chat. En el otro icono, Álvaro. Sí, nos ha entrado una nueva pregunta. David Maldonado, ¿cuándo realizar la ecografía tiroidea después del DX de hipotiroidismo congénito?
En realidad hay que pedirla. Cuando uno tiene ya sospecha de hipotiroidismo congénito, o sea, el hecho tenemos una TSH elevada. La TSH elevada la confirmamos que tiene hipotiroidismo congénito, hay que buscar la etiología. Quiero ver yo con una ecografía y un centellograma si es ectópico, si es atiriósico, perdón, si es hipoplásico o confirmarlo qué tipo de el origen, la etiología para determinar mi conducta posterior. Es decir, si yo tengo una tiriosis, ¿qué quiere decir que no tengo glándula? O sea, el mensaje a los padres es decir, esto lo toma de por vida y se acabó el problema. Mientras si es una hipoplásica y estamos por ahí, pero, y como les dije, hay que revalorar de nuevo los 3 años. Si es ectópica, también le diré lo más probable que tenga durante toda su vida el tratamiento, pero eso determina mucho mi conducta. Entonces, la ecografía sí hay que pedirla, el centellograma también, pero no es una manera categórica de impedir el tratamiento. O sea, más vale tratarlo al paciente y después veremos el origen. Pero yo sé que ese chico hasta los 3 años, donde el desarrollo cognitivo, el crecimiento va a estar en juego, tiene que tener las hormonas tiroideas como la gente. Tiene que tener unas buenas hormonas tiroideas para que desarrolle completamente normal. A los 3 años me fijo yo cuál era la causa, pero ya me aseguré que el chico crezca bien, que eso es lo que me interesa. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Creo que ya no tenemos más preguntas. Con esa pregunta cerramos, doctor. Y nuevamente le agradecemos infinitamente todo lo que ha podido compartir, resumir y presentar esta preocupación que de verdad la compartimos. Es por eso que como línea tratamos de seguir, como decía la doctora, apoyando las actividades relacionadas con el conocimiento y el manejo de esta patología en particular que necesita mucho todavía manejo por ginecología, por pediatría y por supuesto por la especialidad. Así que doctor Rangel, doctora Vidal, los invitamos a dar sus palabras de despedida, por favor. Perdón, Gustavo, tenemos una pregunta que al parecer se está repitiendo. Me imagino que ya ha sido claro, doctor, pero de todas maneras la ponemos. Se han visto casos, doctor, en donde se dan partos domiciliarios y llegan a consultas semanas después. Si, por ejemplo, llegara a las 3 semanas de nacido, ¿estaría bien realizar la prueba de talón? Sí, o sea, de hecho, digamos, entre las 3 semanas por ahí, uno ya infiere que le puede hacer prueba del talón, evidentemente, pero capaz uno optaría ya no a pesquisar, sino a entrar directamente a una muestra en suero, directamente con las hormonas tiroides, ¿no? Y no hacer la pesquisa y estar evitando, pues no sabemos a las 2, 3 semanas, o sea, 3 semanas, además, a las 3 semanas, clínica de algo la tiene que tener. Estamos hablando de aquellos chicos que nacen con enfermedad inaparente para la pesquisa, pero con casi un mes de vida, el paciente algo tiene que tener que llame la atención. O sea, o está creciendo mal, o está constipado, o mantiene la hernia, o está histérico, o sea, no le cayó el cordón umbilical a tiempo, o sea, algo de clínica es. Entonces, la sospecha clínica va a ser, yo lo veo en 3 semanas, si a mí me parece un hipotiroideo congénito, no le voy a pedir prueba del talón, le voy a pedir muestra en suero directamente. Excelente, muchas gracias, doctor. Creo que ahora sí cerramos con la ronda de preguntas. Y los invitamos nuevamente para que puedan dar sus palabras de despedida. Doctor, por favor. Bien, primero, muchísimas gracias. Primero, como dijo mi gran amiga Euge, yo le digo Euge, un gran abrazo, la verdad un placer haber compartido esto con ustedes. Vuelvo a repetir que estoy para lo que necesiten y evidentemente muchísimas gracias por permitirme este espacio y poder compartir esto, lo poco que sé en este tema, que sé. Muchísimas gracias. Doctora Olga, por favor. Bueno, nuevamente agradecer a la droguería Inti con su línea Merck por continuar, ¿no?, con apoyando estas actualizaciones. La verdad es muy importante a pesar de los momentos difíciles que estamos pasando con esta pandemia, haber abierto, digamos, esta manera de seguirnos comunicando es, la verdad, muy bueno para seguir actualizándonos, ¿no? Y otra vez felicitar al doctor Cristian por su excelente exposición. Y en realidad los médicos debemos continuar, ¿no?, de nuestra formación científica
a pesar de estos momentos tan difíciles. Así que muchas gracias a todos por su participación. Un gusto, doctora. Muchas gracias a usted también por el apoyo en la organización. Y Álvaro, a ti desde Potosí, bien abrigado como se te ve. Tu despedida. Sí, 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 estamos bien abrigados acá en Potosí, el frío es constante, pero sí, muchas gracias, Gustavo. Doctora Olga, muchas gracias por su colaboración, por el contacto. Doctor Cristian, muy agradecido también con usted por colaborarnos con su conocimiento y bueno, estaremos seguramente en otra ocasión también precisando de sus servicios. No hay problema. Hemos sido muy agradecidos nuevamente. No, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y buenas noches. Buenas noches, Buenas doctor. Buenas noches a todos los asistentes. Tuvimos más de 180, fue muy buena la asistencia. Gracias por participar con nosotros. Como dijeron ya los tres, van a haber otras oportunidades y esperamos contar con usted, doctor Rengel, doctora No hay Vidal, problema. en otros seminarios. De parte de la línea INTI y la línea Merck en particular, pues es un gusto poder compartir estos espacios y lo vamos a seguir haciendo. Así que un gusto el verlos y muy, muy buenas noches a todos. Cuídense. Gracias. Buenas noches. Chao, hasta luego. Chao, doctor. Chao, Gustavo. Gracias. Gracias a ti, Álvaro. Un gusto. Cuídate mucho. Igualmente. Buenas Buenas noches. noches.